Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a todos aquellos que nos visitan por primera vez aquí en el canal. Muchas gracias por darle clic a este video. Espero que estas ideas les gusten y les sean de utilidad. Quiero aprovechar mandar unos saludos con mucho cariño a nuestros amigos y amigas Lidia Román, a mi amiga Adriana Ochoa, a Mercedes López Lugo, Reina Maldonado, a mi amigo Alberto Ramírez, Maribel Martínez, María del Carmen, a Clara Ena01, a Amparo Rico, Esperanza Díaz, Silvia Reyes, Rosángela Saraiva, a María Lucy, a Adelia López, a mi amiga Lulú Martínez, a Yolanda Suárez Rodríguez, a mi querida amiga también Imelda Vaca. Y bueno, por aquí vamos a estar saludándolos a todos con mucho cariño. Y bueno, vamos a comenzar. Miren, el día de hoy les traigo dos bonitas ideas navideñas que me han pedido cómo decorar un farol. Entonces les traigo dos propuestas, espero que sean de su agrado. Vamos a estar utilizando el día de hoy este bowl o frutero. Yo lo tengo de hace aproximadamente 2 años más o menos, si mal no recuerdo. Lo conseguí aquí en la tienda, aquí en mi localidad, en Simaco me parece. Y bueno, seguimos reciclando material. Voy a estar utilizando estas ramitas nevadas de pino. Si no tienen este tipo de ramitas ya nevadas, lo que pueden hacer es a su ramita de pino le pueden poner spray que es nieve artificial, le pueden colocar, o ponerle un poco de pintura blanca, nomás que esa sí ya quedaría permanente. Este es momentáneo. Entonces eso es lo que pueden hacer en caso de que no tengan este tipo de ramita ya nevada. Voy a utilizar también trozos de pedazos de guía de pino. Y voy a ponerle el foam o el oasis. Pues lo corté en forma circular para poderlo poner aquí en nuestro frutero. Y voy a reutilizar este trozo también para darle altura. Lo vamos a fijar con silicón. Esto va a quedar cubierto, no importa mucho que pues ya esté usado. Esto lo vamos a cubrir aquí con nuestra guía de pino. Así es como quedaría con la guía de pino alrededor. Si sienten que queda un poquito inestable este foam, que no haya pegado del todo bien con el oasis con el foam de abajo, lo que podemos hacer es fijarlo con un palito de madera. Dejen aquí nada más, le corto un poquito más. Para que no sobresalga. Así nada más, para que quede un poco más fijo. Esto de aquí no se va a ver. Ahora vamos a proceder a colocarle nuestras ramitas de pino, que están ya nevadas. Estas van a ir aquí, enfrente y a los lados. Podemos colocar algunas que otras ramitas aquí en la parte de atrás, pero este arreglo o este adorno con farol lo voy a hacer de una sola vista, de nada más del frente y que se vea un poco de los lados. Miren, así es como va quedando. Esta sería la parte del frente. Como ven, aquí atrás casi no le puse.
Ahora le vamos a colocar estas bonitas ramitas diamantadas. Es un color entre plata, color champán. Trae muy bonitas tonalidades. Este es el farol que tengo. Lo he utilizado en otras decoraciones. Este farol lo conseguí en la tienda de Parisina, aquí en mi localidad. Venía en color natural, lo único que hice fue pintarlo con spray en color negro. Y en esta ocasión yo le voy a quitar la parte de arriba, solamente lo voy a utilizar así. Este venía con estas maderitas aquí en el frente también y en los lados de esta misma figura. Lo que hice yo fue quitárselos para que se viera un poco distinto, para que no fuera igual que en los otros proyectos y cambiara un poco más el farol. Este lo voy a colocar aquí en la parte de arriba. Así. Voy a utilizar estos dos pics que tengo también en color oro y color champán. Y voy a utilizar también esta orquídea en rojo, que tiene un poquito de dorado también, que va con estos adornos. Lo que vamos a hacer es, este trae su alambrito. Como yo lo voy a volver a utilizar, nada más lo voy a fijar aquí arriba en la esquina. Déjenles hago una toma más precisa. Les comentaba que este, como lo voy a volver a utilizar, simplemente lo voy a fijar aquí con su mismo alambrito que trae. Igual y le podemos poner una gotita de silicón nada más y ponerlo. Pero bueno, a ver, vamos a ver si se sostiene con el mismo alambre. Sí, miren, quedaría así. Y ahora este lo voy a poner aquí en un lado. Pero primero voy a ver de colocar la orquídea. Le di esta forma así como si cayera en cascada, como si cayera de lado, para ponerla así más o menos. La voy a sostener en el foam. Miren, así es como quedaría colocada la orquídea. En caso de que ustedes no tengan una orquídea así como esta roja, pueden ponerle alguna nochebuena que tengan por ahí roja también. Por ejemplo, en esta parte de aquí pueden colocarla en caso de que no tengan esta. Ahora vamos a colocarle este pic en esta parte, aquí en un lado. De esta manera. Y por último le voy a colocar, tengo esta vela, esta es una vela normal y tengo su platito que es un portavelas. Este lo voy a poner aquí. Aquí iría la vela. Cuando yo utilizo este tipo de velas,
que no es de batería. Yo normalmente lo uso solamente para decorar. Muy rara vez yo lo prendo, solo lo utilizo, como digo, para decorar. Casi siempre yo uso más bien velas LED, esas de batería. Si ustedes van a colocar este tipo de velas, pues bueno, nada más hay que tener las precauciones necesarias. Si la van a encender, si por ahí hay niños en nuestra casa, tener las medidas preventivas para evitar accidentes. Y así es como quedaría, amigos y amigas, este bonito adorno navideño con un farol. Lo podemos colocar en una bufetera, en un recibidor, en una mesita de la esquina de la sala, porque es de una sola vista. Bueno, se puede ver por los lados, pero más bien la idea es que es una decoración que se ve así hacia el frente. Bueno, así es como quedaría nuestra primera opción para decorar un farol. Vamos por la segunda idea. Para nuestra siguiente opción con farol, como les comentaba en la idea anterior, yo le voy a estar quitando esta parte de arriba para colocarlo en esta ocasión así. Como les decía, este lo conseguí en la tienda de Parisina. Lo único que hice fue pintarlo con spray en negro. Ahorita se me ocurrió también para una idea, si lo quieren dejar la parte de arriba, para los que tengan un farol parecido a este, pues bueno, nada más lo colocan sobre el plato o charola en dorado. Si se fijan cómo destacan mucho los tonos. Y voy a estar utilizando este pic navideño que he usado también en otras ocasiones. Simplemente le doblamos el alambre y lo podemos colocar de esta manera. Podemos hacerlo así nada más, y si no, como la idea que quiero hacerles es, como decía, le quito la parte de arriba, lo volteo, no lo voy a fijar porque ya ven que les comento que yo reutilizo los materiales para los videos. Entonces lo que voy a hacer es, con el mismo pic, lo doblé y lo voy a poner así como en un costado, que quede como de lado, así, que no tape mucho aquí, pero que se note también. Y lo voy a pegar el alambre, este sí, como se puede despegar fácilmente, entonces voy a pegar un poco aquí el alambre con el silicón. Y si no, también podemos ponerle un trozo de cinta, que al cabo esto se va a tapar. Miren, así es como quedaría. Yo le puse aquí un poco de silicón porque bueno, es fácil de remover porque reutilizo los materiales. Pero si ustedes lo van a hacer para vender, para regalar o para ustedes mismos que lo quieren conservar y quieren que esté fijo, entonces yo les recomiendo que sí utilicen pues este pegamento que ya los deja fijos, que ya no se va a despegar.
¿sí? Entonces, para que tomen eso en cuenta. Y para tapar este alambre voy a utilizar esta otra ramita que tiene piñas y simplemente la voy a poner en la parte de aquí. También la puedo dejar ahorita así o le pongo un poquito de pegamento para que no se mueva. Miren, se vería así. Para tapar aquí este pedacito de alambre, lo que voy a hacer es ponerle otras piñas y ya taparía ese otro trocito de alambre. Si se fijan, se tapó el alambre y le voy a poner esta otra piñita aquí en la parte de enfrente. Ahora le voy a poner estas esferas en rojo. Simplemente las ponemos aquí en una esquina. Así. Podemos colocarle otra piñita también. Esta está en dorado. Y voy a utilizar esta vela LED que es de baterías. Y así quedaría esta otra opción navideña para decorar nuestro farol. Tengo esta varita diamantada. Esto ya es opcional. Si tienen por ahí ustedes algún tipo de ramita como esta más o menos, así que sea diamantada o que tenga brillos, podemos colocarle, si gustamos, aquí un pequeño motivo para que tenga un poco más de adorno. Pero como les comento, esto ya sería opcional, es una idea nada más, para que tenga también un poquito más de realce, más movimiento. Y podemos colocarla aquí. Bueno amigos, esto fue todo en el video del día de hoy. Si te gustó, regálame un like por favor, ya saben que eso me hace muy feliz y me ayuda a seguir haciendo más contenido para todos ustedes, para presentarles más ideas. Y compártanlo por favor con sus amistades también, para que ellos también tengan más opciones para decorar. Y cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué les parecieron estas ideas con estos faroles, con cuál se animarían a realizarlo, cuál les gustó más, en qué otros tonos lo decorarían. Cuéntenme, déjenme aquí abajo sus comentarios. Ya ven que son muy importantes para mí, siempre los leo todos. Y bueno amigos, seguimos en contacto. Les deseo que tengan un excelente y bendecido día. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.